Hola, ¿qué tal? Hoy tengo el privilegio de tener como invitado a Ramón Chejade y participará en la entrevista también Fernando Velarde. Estaremos hablando específicamente de los diets y... Bueno, de los planes específicos, ¿no? Vamos a hablar un poquito de coyuntura también, porque ese es el motivo por el cual se ha vuelto importante hablar de estos temas, ¿no? Ahorita el desarrollo inmobiliario en provincias se está volviendo interesantísimo a pesar de todo lo que está pasando y hay oportunidad de generar mucho valor, muchísimo valor, ¿no? Necesitamos entender cómo se genera ese valor. Entonces, la idea es comunicar tanto a los desarrolladores inmobiliarios, brokers y todos los que están de alguna manera trabajando el suelo, qué herramientas existen para desarrollar realmente proyectos inmobiliarios que mejoren la calidad de vida, ¿no? Y para eso tenemos la presencia de Ramón. Muchas gracias. Gracias por la invitación, contento de estar con ustedes y comentar temas que nos apasionan a todos. Claro. Bueno, primero que nada empezamos con planes específicos, ¿no? ¿Cómo nace? ¿Qué es un plan específico? Porque tengo entendido de que es una herramienta relativamente nueva. Sí, es verdad, es una herramienta que si bien ya existía en nuestra legislación, no se utilizaba mucho. Es cierto lo que dice Fernando, está más de 20 años en nuestra legislación, pero no se utilizaba, ¿no? No se utilizaba. Y es un instrumento poderoso de gestión de suelo que nos permite agregarle valor al desarrollo inmobiliario, ¿no? ¿Y por qué se han puesto de moda los planes específicos? Yendo un poco a tu pregunta, lo que ocurre es que en los últimos años los promotores inmobiliarios advirtieron que los parámetros convencionales, los parámetros que aprueban los municipios provinciales en el ejercicio de sus potestades de planificación de la ciudad, son parámetros muy rígidos, poco flexibles y no permiten proponer fórmulas creativas o nuevos parámetros incluso, ¿no? Siempre estamos con los parámetros que todos conocemos, ¿no? La altura, el retiro, el área libre, y nos hemos movido en base a esos instrumentos de diseño convencionales. Cuando tienes un proyecto más desafiante, más retador, tu cliente te dice, y tú como arquitecto lo vivirás seguro con mucha frecuencia, que te digan: Fernando, los parámetros que me da el municipio no me son suficientes o no contemplan tal posibilidad. ¿Qué puedo hacer? Posiblemente lo descartan, ¿no? Claro. Posiblemente descartan. O no compro un suelo porque el parámetro no me funciona, no me sirve. Entonces, ¿qué hacían los promotores? Transitaban habitualmente el recorrido, la ruta del cambio de zonificación, el cambio específico de zonificación, que en el mejor de los casos era pasar de un parámetro, digamos, de un CZ a un CM. Pero ¿qué pasa cuando el CM, con los parámetros que te ha aprobado esa provincia, tampoco te sirven? ¿No? ¿Cómo cambio hacia otro? O como una CM, comercio metropolitano, ¿no? Que te permite una gran edificabilidad dependiendo muchos usos compatibles, pero no mucho más, ¿no? No me da libertad de introducir diets o de proponer quiero hacerlo yo, aportes adicionales, ¿no? Antes de empezar a hablar, porque has dicho una palabrita que es el siguiente tema de conversación, hay que definir qué es un diet, ¿no? Es un derecho adicional de edificación transferible. Sí. Y si yo hago un plan específico para un terreno, ese terreno tiene que cumplir ciertas características, el plan tiene que también cumplir ciertas condiciones, pero significa de que yo dentro de este terreno puedo incorporar usos que sean servicios, que sean aportes, como educación, como parques, pero que esos aportes que yo estoy dando extra a los parámetros tradicionales, los recupero en edificabilidad de alguna manera. Correcto. Pues transfiero eso que estoy dejando de lucrar o de vender a diferencia. Entonces, no es un diet exactamente, pero más o menos funciona así, ¿no? Es edificación transferible. Claro, exactamente. Y ese ejemplo que tú pones es un parámetro que el promotor inmobiliario habitualmente no encuentra en los parámetros convencionales de la zonificación. Entonces, tú puedes proponerlo en tu desarrollo. ¿Cómo transfiere? Por ejemplo, hemos visto algunos casos donde los arquitectos que han estudiado un terreno de gran dimensión, ¿no? Estamos hablando de terrenos de 10, 15 hectáreas, se dan cuenta que estando ubicados en zonas urbanas, son zonas que carecen de equipamiento, de áreas verdes o de continuidad vial. Entonces, en el diseño de los nuevos parámetros edificatorios, uno propone a la autoridad metropolitana que evalúa mi solicitud de plan específico
propones una fórmula para generar los DAETs dentro de tu desarrollo. Okay. ¿De qué manera? Por ejemplo, para que el desarrollo no se concentre únicamente en unidades de vivienda, sino que inyecte cierto dinamismo a la ciudad y tengan comercio, equipamiento, salud, educación, puedes proponer un parámetro por el cual, si yo dejo determinados metros cuadrados en primer piso que serán destinados a usos de comercio, de educación o salud, me gano un bono, que equivaldrá al doble del área techada de ese equipamiento, de ese comercio o de esa edificación destinada a salud. Solo ese tipo de... Por ejemplo, ¿no? Viabilidad. En vialidad no, en vialidad lo dejas porque lo necesitas dejar, pero el DAET lo enfocas como un incentivo a la generación de equipamientos urbanos o de comercios de primer piso, para que el promotor no solo se concentre en edificar viviendas, sino que le dé también un complemento de servicios a futuras miles de familias que van a llegar a vivir, ¿verdad? Y por implementar eso, me premia. Y entonces yo propongo a la ciudad, por cada metro cuadrado techado que destine a un equipamiento o a un zócalo comercial, la municipalidad me va a otorgar un certificado, un DAET que me da el doble de ese techo, con un tope de repente un piso más, 2 pisos más, y lo puedo llevar dentro del mismo desarrollo, ¿no? Entonces también puedo jugar con las alturas, con las volumetrías que proponga, ¿no? Ya le doy dinamismo al proyecto y estimulo al promotor inmobiliario a que deje suelo en primer piso, a que deje techo destinado a... Un ejemplo que creo que va a ayudar un montón a graficarlo es pensar en la zona industrial de Breña y la zona industrial de Chorrillos, ¿no? A inicio del boom inmobiliario, 0 parques, ¿no? En primer lugar, Breña creo que es el distrito con menos incidencia de área verde de todo el país, tiene menos del 1%, 0.9% de área verde por habitante. Y Chorrillos, en la zona que empezó el desarrollo inmobiliario, donde ahorita se están dando varios proyectos, tampoco tiene parques, ¿no? Mira, acabamos de visitar Chiclayo y Piura. Claro. La incidencia de parques en los nuevos desarrollos es mínima. Es mínimo. Y zócalos comerciales, o sea, lo clásico que encuentras en provincias, que las casitas se convierten en bodega. Y no solo eso, sino, por ejemplo, ¿qué pasa si, como dices, se pueden crear comercios y se pueden crear distintos tipos de uso que tengan una vocación de servir, ¿no? Entonces, por ejemplo, en proyectos más sociales, en provincias, pueden crear espacios que sean educación y mercado, en nodos estratégicos que genera justamente un saludable flujo de gente caminando dentro de la organización. Y estamos hablando que no necesitas tener 100 hectáreas para eso, pueden ser desarrollos más pequeños. Y en zonas, como decía, de Breña y Chorrillos, tienes estos edificios verticales que tradicionalmente se han cerrado, ¿no? Han puesto su muro perimétrico y han hecho los parques hacia adentro. Y todos sabemos cómo en Breña se vendían, no sé, los parques de Breña, Garden City, tal y tal, y todos los proyectos sin nombre, por favor. O sea, a lo que voy con los nombres es que el concepto que se vendía y que tenía más éxito en la zona era los conceptos que te vendían el área verde y la educación adentro. De hecho, ese era un tema que nosotros, haciendo los estudios de mercado, veíamos bastante, ¿no? Claro. Y claro, eso se da porque la ciudad no lo tenía, ¿no? Y estos parámetros lo que te permiten es darle la vuelta a ese proyecto y que se integren todos esos espacios hacia afuera, dándole mayor edificabilidad. De hecho, es un cambio de tendencia también, ¿no? Porque no solo pasaba en Perú que los amenities eran hacia adentro, ¿no? En toda Latinoamérica era así, ¿no? Es un cambio de tendencia en que dicen cómo integro, ¿no? Mi desarrollo a la ciudad, ¿no? Básicamente, y es que empiezan a integrar parques, etcétera, hacia afuera, ¿no? Que tiene mucho que ver con, número uno, los amenities no tienen por qué ser amenities que sean gratuitos dentro del edificio. Los amenities pueden brindar un servicio a la ciudad. Pueden ser un área comercial. Tú puedes tener un cowork dentro de tu edificio, que el cowork sea administrado y pueda brindar también a otras personas que no sean del edificio. Todos se benefician, ¿no? Puedes poner bodegas, lavanderías, nidos, y no son exclusivamente del edificio. Entonces, ¿por qué cerrarlo en el tema de costo-eficiencia del metro cuadrado y la incidencia en el departamento, ¿no? En el costo del departamento? Pero tengo una pregunta ahí. Digamos, ese aporte también es premiado, por más que sea privado y cobrado. A ver, ahí habría que diferenciar el premio que yo gano por generar equipamiento o comercio en primeros pisos de
los aportes obligatorios o no de toda la habitación urbana. Correcto. ¿No? Hemos visto casos donde los terrenos ya tenían habitación urbana, correcto, pero te das cuenta que no había áreas verdes, no había una buena vialidad, entonces se le explica al cliente la necesidad de volver a aportar. El terreno ya es urbano, pero voy a hacer un proceso de reurbanización, que está en el Reglamento Nacional de Edificaciones, donde yo le digo voluntariamente, quiero volver a entregar aportes para generar justamente las áreas verdes, poder aplicar mi fórmula de altura, ¿no? Del 1,5 más R. La idea es que todos los edificios puedan mirar hacia un área verde, ¿no? Pero si no hay, yo mismo las puedo entregar. Y las puedo entregar como aporte o las puedo entregar como área libre del proyecto, ¿verdad? Y disculpa acá ya mi ignorancia, porque digamos que yo quiero dejar todo el primer piso en aporte porque vivo en un área inundable. Teóricamente podría levantar mi edificio proporcionalmente, y eso se aplicaría solamente a zonas que tengan ciertas características. O sea, ¿tiene que hacer un plan específico para varios lotes o es para un lote en particular? No, el plan específico puede comprender más de un terreno, que puede pertenecer a distintos propietarios. La norma no te pone ni áreas mínimas, ni que sea un solo dueño el titular del suelo. Le puedes aglutinar varios paños y proponer, justamente eso es lo rico del plan específico. Tienes la libertad de proponer cuáles son los mejores parámetros urbanos que el arquitecto considera que va a sacar el mayor provecho al suelo, pero al mismo tiempo va a generar ciudad. Claro. Entonces, si estás en zonas de expansión urbana fuera de Lima, ¿no? De zonas que se están consolidándose muy rápido por los puertos y demás, uno puede empezar a agrupar desarrolladores inmobiliarios, uno puede empezar a planificar estratégicamente para que estos nuevos parches de ciudad vengan mucho más conscientes de la realidad de las personas, ¿no? Se me ocurre el eje Piura-Paita, la avenida El Sol también, la carretera del Sol, los mismos desarrolladores que están por Reque, ¿puede ser? Valle Reque, donde está el hospital, ¿no? Regional, que todavía no lo han terminado. Incluso, perdona que te corte, es bueno que los promotores conozcan que los planes específicos, como los planeamientos integrales, son instrumentos de gestión derivados del planeamiento general, ¿verdad? Entonces, esto es, antes de pasar a la habilitación urbana, nos detenemos un momento y pensamos y nos elevamos a una instancia de planificación de la ciudad y activamos un instrumento de planificación complementario y derivado de los planes urbanos, que me permiten gatillar estos procesos, juntar varios promotores, unir varios suelos y hacer una mini ciudad a través de la planificación urbanística. Y le pones marca. Déjame jugar con una idea y va a decir, ¿qué pasa si todos estos desarrolladores inmobiliarios deciden hacer, no sé, en Las Vegas, por decirte cualquier cosa, en un lugar particular podrían hacer un plan específico para desarrollarlo? Claro. Tranquilamente, simplemente es Las Vegas. Es que es una forma... Son usos muy específicos. Tenía varios ejemplos, ¿no? Pero Las Vegas. Una ciudad de surf. Puedes hacer distintos tipos. Un parque industrial, puedes hacer. Exacto, parques industriales, ¿no? Ciudades universitarias incluso. Tú propones el uso del suelo, tú propones el área libre, las alturas de la, ¿no? de las edificaciones, propones el ratio de estacionamiento por actividad. Incluso en los planes específicos que hemos aprobado en Lima, hemos propuesto otra innovación, que era, por lo general en comercio no hay obligación de dejar área libre. En los planes específicos que hemos propuesto para el cercado de Lima, en los desarrollos estamos dejando 20% de área libre. A pesar que esa parte del desarrollo va a tener uso comercial, para resolver temas de estacionamiento, temas de accesibilidad, y no seguir con el parámetro adicional, tengo solo comercial, no estoy obligado a dejar nada de área libre. Claro. ¿No? Entonces hay que ser un poco más generosos, más desprendidos, y eso redunda a favor del proyecto. Correcto. Y además en un bono. Y además en un de bono. edificabilidad. Correcto. ¿No? Bueno, para regresar a ese tema, ¿no? El tema de los DAETs, ahorita ya existen, no sé si se ha vendido uno todavía, pero cercado de Lima, ¿no? Cercado de Lima hay una zona que es histórica, que es generadora, ¿no? Correcto. Y de esa edificabilidad se ha transferido a los ejes de la Argentina colonial para que proyectos compren ahí derechos adicionales y ese dinero vaya a restaurar y a mejorar la zona. Seamos más didácticos, ¿okay? Eso significa que los bonos de edificabilidad que estamos hablando no necesariamente son transferidos al mismo proyecto, sino los puedo transferir a otro proyecto. Y de un lugar de la ciudad a otro, porque si estamos hablando de plan metropolitano o de plan urbano más macro provincial,
podríamos decir de que queremos crear agua en el parque industrial de Ancón, entonces voy a subir la edificabilidad de La Molina para transferir ese dinero a un fideicomiso de generación de agua. Pero sí en la misma ciudad. En la misma provincia. En la misma provincia. Okay. Claro, la norma que comenta Fernando, que fue aprobada me parece en el 2021, ¿no? Identifica zonas generadoras de mayor altura en el cercado de Lima, básicamente sobre predios que han sido declarados monumentos históricos o tienen un valor monumental, ¿no? Y esas alturas no consumidas yo las puedo trasladar, no solamente dentro del cercado de Lima, ¿no? Las puedo trasladar a cualquier vía que forme parte del sistema vial metropolitano, o sea, vías de competencia metropolitana, arteriales, expresas, colectoras, o, también te dice la norma, a vías locales que tengan transporte público masivo, que siendo vías locales tengan un servicio público de transporte. Entonces, hay zonas generadoras de mayor altura y zonas receptoras de esa mayor altura. Y la norma te pide ya ciertos requisitos y condicionantes que debes cumplir antes de ganarte el certificado de edificación transferible. Y hay, varios casos de aplicación de esto en Miraflores, ¿no? En la avenida 28 de Julio, en Roosevelt. ¿En provincias? En provincias no he visto. Creo que no he visto. Porque me parece que no están incorporados en los planes de desarrollo urbano de provincias. Aún no. ¿No? Pero podrían incorporarse en planes específicos para macrolotes, eventualmente, en todo caso. O sea, de hecho, en Chiclayo y Piura, con los ejes que tiene, la aplicabilidad... Depende de que la Municipalidad Provincial promueva una ordenanza. Creo que en Chiclayo había leído algo de DAETS en el plan que aprobaron en diciembre del año pasado. Creo que está... No sé si está reglamentado. Me parece que sí está, como está definido en la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, si lo quieres aplicar al plan urbano, lo único que tiene que hacer es crear el área generadora y el área receptora. Y fijar las condiciones. Sí, fijar las condiciones. Correcto. Pero me parece que como hay esta expectativa de modificar el plan urbano de Chiclayo, esos DAEs que no sé si se han creado, igual me crea un poquito de incertidumbre sobre si es que lo compro o se aplica o no. ¿Qué pasa si cambia? Claro. Bueno, es interesante que los planes puedan recoger los DAEs que van a permitir dinamizar mucho el suelo, ¿no? Y como hablamos el otro día, creo que es la primera vez que en el Perú se empieza a disociar suelo de edificabilidad, que es otro gran tema que podemos conversar en otro momento, pero que escapa yo sé a la gente de hoy, pero es un tema súper interesante, donde el cual ya el concepto de propiedad privada ha cambiado en el país, ¿no? Y es la primera vez que se reglamenta con esa finura, ¿no? Con ese nivel de detalle y hacerle entender al agente inmobiliario, al promotor, al funcionario municipal, que suelo y edificación ya no son una masa indisoluble, ya no son lo mismo, sino que son conceptos separados, ¿no? Yo puedo quedarme con el suelo y transferir la edificabilidad, ¿no? Y eso me lleva a otros temas, ¿no? De fideicomiso. Claro, muy interesante. De levantamiento de capital. Es mucho más garantizado el levantamiento de capital en ese caso. Claro. Porque si la garantía es el suelo y está disociado de la edificación, pero exactamente. Sobre todo en el desarrollo de obras de infraestructura, por ejemplo, cuando el Estado requiere hacer una carretera, no tiene que encarecerse el costo de la obra pública con el valor del suelo más toda la edificabilidad de ese señor que le vamos a quitar su terreno para hacer la carretera. Si él tenía 7, 8, 10 pisos por parámetro, yo tendría que pagar un justiprecio que incluye esa edificabilidad de la cual lo estoy privando, en lugar de entregarle solamente un cheque por el valor del suelo y un certificado por los derechos de edificabilidad para que los pueda trasladar, vender, desdoblar y fraccionar como permite. Y hacer lo que desee. Entonces no le estás restringiendo la oportunidad de su patrimonio de valor futuro, sino que se lo estás dando de otra manera, ¿no? De otra manera. Como acciones y derechos. No tanto, pero significa que ese bono, digamos que yo soy a quien le han expropiado ese terreno y yo, digamos, no voy a construir ni desarrollar en ningún otro lado. ¿Ese bono es transferible? ¿Se lo puedo vender a un desarrollador? Claro, cuando salgan los reglamentos de la ley DUS, van a permitir la transferencia, que ya es la norma que la administración municipal anterior dejó aprobada en el Cercado de Lima para los DAETs, ya nos dice que los DAETs son fraccionables, transferibles y acumulables, ¿no? No sé si ha salido el reglamento de ese norma, pero te da una versatilidad que nuevamente te dice qué interesante poder disociar el suelo de su edificación. Es que sí, ¿no? Sí es interesante tocar el tema, ¿sabes por qué? Porque de hecho está bastante alineado con todo el tema de blockchain, tokenización, ¿no? Definitivamente es muy interesante que la reglamentación
ya esté preparando el camino Claro. en paralelo con la tecnología. Claro. En otros países los promotores inmobiliarios van a una bolsa y compran derechos de edificación transferible y se subastan. Exacto. ¿No? Es un título de valor, es una acción. Entonces yo voy a la bolsa y compro derechos de edificación y los aterrizo en un proyecto. Y si tengo un exceso, me los aterrizo en un segundo proyecto. O regreso a la bolsa y vendo la parte que no utilicé. Correcto. ¿No? Y si eso lo tokenizas, es mucho más potente todavía. O sea, la trazabilidad de la información que se genera ahí y todo lo que se pueda trabajar en provincias. No solo eso, ¿no? Porque si es tokenizado, literal, tú, yo, Hans, pueden comprar un token, que es el equivalente a un ladrillito, y con eso empezar a moverlo en los marketplaces. Claro, inviertes en acciones, Exacto. en bonos de edificabilidad mediante monedas digitales. Claro, simplemente mi bono digital, mi bono, perdón, de edificabilidad, lo tokenizo, lo pongo en un marketplace digital y cualquiera lo puede comprar. Fraccionadamente, Nuevo mercado. totalmente. Me parece. Se abre un mundo de oportunidades, ¿no? Con Sí. la ley DUS tan criticada, tiene muchos temas polémicos, controvertidos, pero también ya ha extendido la partida de nacimiento al urbanismo moderno en el Perú. Sí. No Tal teníamos una ley de suelo. Tal Es la cual. primera ley de suelo que tenemos en el país. Redefine el derecho de propiedad, nos habla de los DAETs, nos habla de un montón de novedades y de nuevos instrumentos de gestión, como hemos hablado el otro día, ¿no? El reajuste predial. En fin, abre un montón de oportunidades de desarrollo. Así es, así es. Eso es cierto. Que se aprueben los 5 reglamentos y ya está. Así es. Entonces, Ramón, tomando en cuenta que el desarrollo inmobiliario, el 93% es considerado informal, ¿cómo crees tú, de qué manera impacta o por qué los desarrolladores tienen que informarse más sobre la ley DUS y todos estos temas interesantes que estamos tocando? Excelente pregunta, Eric. Mira, la ley DUS trae tantas novedades que yo creo que todo promotor inmobiliario no puede ser ajeno al contenido de la ley, los nuevos conceptos, las nuevas herramientas de gestión que hemos conversado. Y ahora vienen 4 o 5 reglamentos, ¿no? Ya se publicó el primero el 5 de octubre, quedan 4 más. Y creo que el promotor va a encontrar diversas oportunidades para sacarle mayor provecho al desarrollo inmobiliario, optimizar parámetros, gestionar mejor el suelo y no solo pensar en construir más unidades de vivienda, sino también pensar en construir mejores ciudades en el país. Tú decías hace poco que quizás el desarrollador está pensando más de su predio hacia adentro y no tanto hacia lo que deja la ciudad. Es correcto. Es una visión que uno ve en muchos proyectos, pero ya está empezando a cambiar, ¿no? O sea, ya hay una necesidad de ver del polígono hacia afuera y ver cómo me relaciono con el entorno urbano que me circunda y no solo pensar en los linderos hacia adentro, ¿no? Entonces el promotor tiene que decir qué puedo contribuir con cada nuevo desarrollo y dejar un pedacito más de ciudad en cada emprendimiento, ¿no? Y sin querer o queriendo, ese dejar un poquito más a la ciudad implica dejar más valor y por tanto que su propio desarrollo tenga más valor y por tanto va a redundar en beneficios para el mismo desarrollador. Sin duda, o sea, yo creo que todos queremos vivir en mejores ciudades y no solo decir que estoy tranquilo, estoy feliz cuando llegué a casa, sino que en el camino a casa voy encontrando valor, comercios, servicios, amenities, usos mixtos del suelo, ¿no? Que le dan calidad de vida al entorno donde viven las personas. Correcto, y lo que hablábamos hace unos minutos con Fernando y contigo, de que no solamente pensar incluso en el desarrollo propio, sino también pensar en marca ciudad, en todo lo que implica los desarrollos vecinos, etcétera, ¿no? Correcto. Algo que hemos conversado es que en otros países el desarrollo inmobiliario tiene 4 etapas, ¿no? Estas 4 etapas aquí en el Perú no se dan 3, y la ley de desarrollo urbano sostenible está cambiando un poco eso, ¿no? Cuéntanos un poco, Ramón, de qué trata esta nueva etapa en el proceso del desarrollo inmobiliario, qué significa, en todo caso. Correcto. Bueno, tú lo has explicado muy bien. En los países desarrollados el urbanismo parte de la planificación urbana, desciende a la gestión del suelo, de ahí pasa a la habilitación y luego a la edificación, que ya es la ejecución de la obra, ¿verdad? En el Perú hemos pasado de la planificación a la habilitación urbana y luego a la edificación, a la construcción. Nos hemos comido un segundo gran componente, que es la gestión del suelo, donde tienes todas estas herramientas de los planes derivados, los planes complementarios que hemos hablado, los planes específicos, y eso abre un abanico enorme de oportunidades para generar valor en los desarrollos inmobiliarios y no pasar directamente de la planificación de nuestras ciudades a la ejecución de obras de habilitación y de edificación.
¿no? Creo que ahí hay un segundo gran paso, que es donde la ley DUS pone énfasis en gestionar mejor los suelos antes de gatillar ya procesos de obra en sí, ¿no? Tomando en cuenta esos 4 pasos que nos has indicado, ni siquiera llegan a habilitación urbana, ¿no? Sino de frente hacen lo que comentábamos hace un momento, compran un lote de tierra y luego tizan y se ponen a comercializar directo. Tomando en cuenta eso, ¿tú dónde crees cuál sería un buen primer paso para que los desarrolladores empiecen a instruirse con la ley DUS y todos los beneficios que hemos venido conversando en esta mesa? ¿Pueden googlear? ¿Dónde pueden empezar a informarse? Lo primero que yo recomendaría es hacer una lectura consciente de la ley. Son 103 artículos que pueden desanimar de primera mano. Yo me desanimé con ella. No, pueden desanimar, pero a ver, yo la dividiría en dos grandes fases, ¿no? En sus 24 páginas, las 8 primeras es mucha teoría conceptual, lineamientos, principios, enfoques, directrices de lo que es acondicionamiento territorial, planificación urbana y gestión de suelo. Pero de la 9ª hoja en adelante ya podemos entrar a la carne, a la sustancia. Y luego vendrá la lectura ya del primer reglamento, ¿no? Pero es fundamental que los promotores se familiaricen con la nueva terminología, conozcan los nuevos conceptos de la ley. De lo contrario, cuando hablemos de un reajuste de suelos o un reajuste predial, nos van a mirar con una cara desorbitada porque no conocen qué es, ¿no? De acuerdo. Entonces, si no tenemos primero un vocabulario uniforme, donde compartamos todos el mismo lenguaje, los mismos conceptos, yo creo que eso es fundamental, que la gente le dedique un tiempo a leer la ley DUS y luego vendrán los reglamentos y podremos hacer cursos de capacitación, seminarios, charlas, para que la gente empiece a digerir los nuevos conceptos urbanos que nos trae la ley DUS en el Perú. Mira, qué interesante lo que dices, Ramón. Fernando, yo no sé si tú, ahora que conocemos todos estos nuevos desarrolladores de provincia, un poco lo que yo siento es que específicamente los que hacen esto de tizar, no lo hacen por un afán comercializador, sino por un afán justamente, o una falta de conocimiento, justamente estas cosas que venimos conversando. No sé tú cómo lo ves. De hecho, sí, o sea, es eso, ¿no? La mayoría, por lo menos, veía una entrevista que hiciste donde hablaba un desarrollador de Piura de cómo habían muchas familias que en la época de la pandemia sus terrenos agrícolas se quedaron sin plata por la crisis y tuvieron que venderlos. Y esos terrenos agrícolas estaban ahora en zonas ya urbanas y estas familias no conocen el negocio inmobiliario. Y los desarrolladores de provincia no conocen todas las herramientas que hay, ¿no? ¿Por qué? Porque son muy especializadas, son muy nuevas y están incompletas. Entonces, sí, claro, sí veo de que se están saltando no solamente el paso de la gestión de suelos, sino también otro paso más y llegando de frente a la comercialización. Imagínate la cantidad de valor que están dejando sobre la mesa, y no solo de valor, sino de clientes que te van a recomendar, que te van a dar más chamba a futuro, ¿no? Porque finalmente, como desarrollador inmobiliario, lo que hacemos es desarrollar suelo. Correcto. Quizás sirva de poner como ejemplo, salvando las distancias, cuando uno se compra un nuevo celular. Entonces yo sé que tiene correo, tiene chat, toma fotos y tiene algunas aplicaciones. Pero nadie lee el manual, ¿no? Y ahí está el 95% de la funcionalidad del nuevo equipo, pero nadie la conoce, ¿no? Porque ya me sirve para lo que hago, ¿no? Puedo hablar con Fernando, puedo hablar con Eric, te puedo mandar 4 fotos y podemos chatear. Entonces ese es mi día a día, pero no le dedico un tiempo a leer en el mismo aplicativo todas las demás funciones que me ofrece el nuevo equipo. Para poder sacarle la máxima potencialidad. Exacto. Entonces uso el 5% de mi nuevo celular, porque en el día a día no funciona. Pero si yo me dedico a revisar todas las demás aplicaciones, voy a descubrir un universo desconocido de una serie de temas y beneficios que me van a permitir, seguro, sacar provecho en distintos escenarios. Es un excelente ejemplo el que pone Ramón. Fernando, Ramón, si me permiten, quiero darle un mensaje a nuestros amigos desarrolladores, especialmente a los de provincia. Anímense a profundizar, a conocer un poquito más de la ley DUS y de todos los temas interesantes que hemos venido conversando. Un excelente espacio para iniciar con ello es EDI, que tenemos con Fernando Velarde, que aprovecho de anunciar que estaremos en Trujillo
el día del 8 al 10 de junio y en Lima Norte del 29 de junio al 1 de julio. Es un excelente espacio donde podamos discutir y empezar a comprender. Definitivamente, en el transcurso de los días seguro estaremos haciendo un poquito más de videos, de pastillitas, como para que vayan familiarizándose con los términos, como bien dice Ramón, para que todos tengamos un mismo lenguaje. No sé si Fernando o Ramón quieren agregar algo. Bueno, primero, gracias, ¿no? Ramón, por estar acá. Gracias Es importantísimo que podamos compartir esta información. Como dices, estamos usando el 5% del potencial. Me encantó. Estamos usando el 5% del potencial y como arquitecto entender que falta la gestión de desarrollo del suelo es entender que ese es el principal problema que tenemos en la planificación urbana del país ahorita. O sea que es algo que tenemos que comunicar y es algo que tenemos que empaparnos. Y compartir, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Suscribo plenamente lo que ustedes dicen y creo que esto va a abrir un abanico enorme de oportunidades en todo el país al presentarnos tantas herramientas nuevas y que no se aprovechan actualmente en la gestión del día a día, ¿no? Del suelo de la ciudad. Excelente. Les agradezco yo a ambos, Ramón, un privilegio de verdad compartir Gracias contigo. a ustedes. Fernando, contigo también. Bueno, será hasta otra oportunidad, mis estimados amigos.